Vamos a preparar nuestra vida, nuestro corazón para la palabra de Dios. Tenemos hoy día un predicador invitado muy importante, un predicador invitado muy importante que queremos mucho, y es el líder de jóvenes de nuestra iglesia, nuestro hermano Marco Castelo. Marco, bienvenido. We have today our special guest, Marco, our leader from 116. Thank you, everybody. Well, thanks to everybody for coming out today. I'm really excited to be here. It's really an honor to be up here and to be able to give you guys this message that's coming from God, not really from me. So it's really a blessing. Gracias a todos. Es una bendición estar con ustedes y poder compartir este mensaje que realmente es un mensaje que el Señor me ha dado para ustedes. I want to start out by going to prayer. It's always really important, so I want to guide us in prayer right now. Vamos a orar, inclinen su rostro. Dear Lord, we come before you today, Lord, and I just thank you for this message that you've provided, Lord, for everybody. I thank you for everybody that's able to make it here today, Lord. I know that you have something in store for their life. I know that you have a plan for them, Lord. So may we open our hearts today and our minds, Lord, our eyes, and receive it with open arms, Lord. I thank you for everybody that came today, for everybody who made this service possible, Lord. Thank you to you for all the love, all the blessings that you gave us, Lord. We're so thankful and we love you, Lord. In the name of Jesus Christ, amen. Padre bendito, lo que estamos haciendo aquí se trata de ti, Señor. Queremos que tu palabra sea proclamada, que tu mensaje de tu palabra toque nuestras vidas y, Señor, que nos haga recapacitar de tus propósitos para nosotros. Gracias por cada persona que está en este lugar. Te pido que tú uses con poder a Marco y que tu mensaje salga de su boca y que bendigas nuestras vidas y hables a nuestro corazón. Danos oídos espirituales para oír. En el nombre de Jesús. Amén. Okay, so for those of you that don't know me, my name is Marco Gaslam. I'm the youth leader here, the youth leader at 116, which is the youth group for Iglesia Vida. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Marco Gastelum, soy el líder de jóvenes de Iglesia Vida. And so, like I said, I'm super excited to be here. This is my church, so I love you guys, and I'm super pumped to be up here preaching the Word of God. It's something that is a blessing to be a tool in God's shed. Esta es mi iglesia, es una iglesia que amo y para mí es un privilegio poder estar compartiendo la palabra con ustedes hoy. So at 116, we've been having a series, 5-6 weeks, a series called How to Wreck Your Life. En nuestro grupo de jóvenes 1.16, basado en Romanos 1.16, que dice: no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios, he estado predicando una serie de mensajes acerca que es cómo echar a perder tu vida. And the very first step that will lead you to have a wrecked life is to lose your faith. Y la primera cosa, el primer paso que damos para echar a perder nuestra vida, para estrellar nuestra vida, es comenzar a alejarnos de Dios, perder nuestra fe. So the sermon that I have for you guys today is how to lose your faith. El mensaje de hoy es cómo perder tu fe y arruinar tu vida. Really, as a youth leader, my job for the youth is to help them connect with God. It's something that I can't force myself, but I can show them who God is. I can show them what He has to offer us. El ministerio que Dios me ha dado como líder de jóvenes es ayudar a los jóvenes a conectarse con el Señor. And so I've seen a lot of teenagers, people from 116, people from our church that walk away from God, that walk away from their faith. Tristemente he visto muchos jóvenes que poco a poco se alejan del Señor y se alejan de su fe en Cristo. And that's something that makes me sad, not just as a youth leader, but somebody who loves Christ. And it's something that I don't want for the youth group, and it's not something that I want for you guys as my congregation, as my church. Eso es algo que me entristece profundamente y que no quiero para nuestros jóvenes ni para cada uno de ustedes que alguna vez pasen por ese alejamiento de su relación con Dios. And because of that, this sermon right here, right now, is something that is close to my heart. Y este mensaje es cercano a mi corazón, algo que me apasiona. So I've seen a lot of people go, right? I've seen a lot of people walk away from their faith. He visto mucha gente tristemente que comienzan bien, pero se empiezan a alejar del Señor. So it made me wonder, what's going on? Why are people walking away? Where's the disconnect happening? Y eso me hace pensar y nos hace pensar, queridos hermanos, ¿cómo sucede esa desconexión? Porque a veces comienzan con deseo de servir a Dios y poco a poco el mundo viene y se empiezan a alejar del Señor. So obviously something is happening, right? Something is getting in the way. People's mindsets are changing. So that's what we're going to be taking a look at today. A veces hay cosas que distraen el corazón, la mente, y vamos a ver cuáles son algunas de esas cosas. The first thing that I want you guys to know is that small decisions lead to distance. Escucha esto, pequeñas decisiones que tú y yo tomamos nos llevan a distanciarnos, así como un barco que comienza en la orilla del mar y si se descuida las olas se lo van llevando poco a poco.
Most of the time, it's not big, huge things that are going to happen in our relationship with Christ that's going to make us walk away from Him, but rather small decisions that we make day by day that lead us, and before we know it, we're distant from Him, and we don't know what happened. Son las pequeñas decisiones que tenemos que prestar atención cuáles son para que no nos suceda que nos encontremos en la deriva lejos de Cristo. So I'm going to be telling you guys some sentences, and if you've thought this before, if some of these have gone through your mind, or if you've even said them, I want you to be careful, and we're going to be talking about that in a little bit. Queremos explorar algunos pensamientos que vienen a nuestra mente que son peligrosos y si tú te has encontrado ahí, presta atención a ellos. I want you to know that nobody has ever woken up one day in the morning and said, I have this deep, loving connection with God, full of love and friendship, but I want to get rid of it. Nobody has ever woken up and said that. Cuando venimos a Cristo encontramos una relación de amor que cambia nuestra vida, un Dios que nos perdona, nos acepta, y una vez que estamos con Cristo nadie piensa, me voy a alejar del Señor intencionalmente. Poca gente piensa eso con intencionalidad. So the thing is that no one plans on losing their faith, Nadie piensa en perder su fe, but it's that nobody plans not to. pero el problema es que mucha gente no es intencional en decir, ¿cómo puedo mantenerme firme en Cristo sin dejar que otras cosas me distraigan y vayan enfriando mi fe en el Señor? Entonces este mensaje del hermano Marcos lo que quiere es que tú y yo seamos intencionales en pensar en no perder nuestra fe y aferrarnos a esa relación con Cristo. So let's take a look real quick at the disconnect, at the connection and the disconnection that is happening between these people and maybe even us one day if we're not careful, if we're not intentional about the way that we treat our relationship with Jesus Christ, about the way that we nurture it and we grow it. Exploremos ese proceso de cómo ese barco se va alejando de la orilla, de cómo nos vamos desconectando de Cristo. And the best way that I can think of it is dating, right? I always talk about dating, not always, but a lot, because I'm a youth leader. And when you talk about dating with youths, they always listen. Like if you talk about girls or boys, like that's what interests them. So I'm going to be using that today. Una excelente ilustración que puedo pensar es el noviazgo. Cuando nosotros comenzamos una relación enamorados en el noviazgo, y es algo que está constante en su mente porque lidia con jóvenes. And I want you guys to remember, if you've ever been in love or if you had a girlfriend or boyfriend that you really were into, I want you guys to remember that right now. Quiero que piensen ahorita ustedes la primera vez que se enamoraron. No del ex, sino del que ahora está con ustedes, de su esposo o esposa. Quiero que estén pensando qué sentían en su corazón en el proceso de comenzar esa relación, de sentirte enamorado o enamorada. Do you remember, at first when everybody starts dating, you know, the first month, the second month, you're walking with them down the street and you're hugging them, you're holding their hand, like you can't stop touching them. Que cuando comienza una relación uno quiere tomar la mano en cualquier oportunidad, poner la mano en el hombro, abrazar, no puedes dejar de tener ese contacto físico y visual con la persona que estás devocionalmente enamorado o enamorada. You go to the restaurant and you sit on the same side as the booth with them, which is something that only people who are dating do. Nobody else does that. Vas al restaurante y si es un booth de restaurante te sientas en el mismo lado junto a la persona y es algo que solamente los que están de novios hacen. So it's the first thing you think of in the morning. It's the last thing you think of before you go to sleep. It's something that you think about at work, at school, at church. They're always on your mind. Cuando estás enamorado, estás pensando en la persona que amas, te levantas pensando en ella o en él y te vas a acostar pensando en él o en ella. But what happens a year later, 2 years later, 3 years later? Pero ¿qué es lo que nos sucede un año después, 2 años después, 3 años después? You're walking down the street with them and they try grabbing your hand and you're like, don't touch me. Te tratan de dar la mano a la esposa y tú, estás muy sudorosa, ¿no? Y sueltas la mano y ya no buscas. No tenemos como varones a veces la misma tensión, o como mujeres también, que tenías cuando eras novio o novia. Right? You don't want to hug them and just going to the restaurant, there's no way you're sitting on the same side. Like you want a little bit of space there. Y cuando te vas al restaurante, dices, tú siéntate enfrente para que podamos platicar, yo necesito mi espacio. And so we see that this happens in relationships all the time. Y tristemente eso pasa en las relaciones humanas todo el tiempo. Not just in your love relationships, but in the relationship that we have with Jesus Christ. No solamente, este es el punto, queridos hermanos, que reflexionemos que a veces lo mismo nos ha pasado o nos llega a pasar en nuestra relación espiritual con Dios, con Jesucristo. We get cold. We get cold-hearted.
nos enfriamos, empezamos a tener un corazón frío en el amor y la pasión que algún día, el agradecimiento que algún día tuvimos por lo que Cristo hizo por nosotros. And so you go from having this connection with somebody where you really like them and you can't stop thinking about them till a few years later you're cold. It's not the same thing anymore. And the same thing happens with our relationship with Jesus Christ. We tend to not take good care of it as time goes on and it starts to suffer. A veces descuidamos esa relación, de ser una relación apasionada por Cristo. Al rato nos olvidamos de Dios y empezamos a vivir una vida fría espiritualmente lejos de Él. So I want us to take a look at this thing, right? This thing they called the fall. That's it. That's all they call it, the fall. That's how big it was. En Génesis capítulo 3, el primer libro de la Biblia, existe esta situación que conocemos como la caída en pecado de la humanidad, la separación entre Dios y el hombre. And this is where we see sin being introduced into the world. Y vemos el pecado, el romper las leyes de Dios, entrar al mundo. Because this is Eve, right? Adam and Eve, they had it perfect. They were living, God had them living in paradise. Everything, they had everything set up. There was nothing more that they could want. Adán y Eva fueron la primera pareja, Dios los puso en un paraíso perfecto, con una relación perfecta con Dios y nada les hacía falta. But then what happened? One day, the snake comes in, right? And that's the devil. It comes in and it slithers in and it starts talking to her. Y en cierto día Satanás toma la forma de una serpiente y se va acercando a Eva cuando está ella en medio del huerto y sigilosamente entra a la vida del ser humano. And up to this point, Adam and Eve, they were instructed, this is your paradise. All you have to do is stay away from this tree in the middle of the garden. Just don't touch it. That's all you got to do. Don't mess that up. Dios les había dado una relación perfecta con Él. Les había provisto todo lo que necesitaban tener. Lo único que Dios les dijo es: este árbol del conocimiento del bien y del mal no comas. Obedéceme, porque el día que comas morirás. Va a haber separación. So the serpent comes in and starts talking to Eve, telling her, God is hiding something from you guys. There's something better that he doesn't want you guys to have. That's why you can't touch that tree in the middle there. Y la serpiente llega y comienza a meter duda en el corazón de Eva y a decirle: ¿será que lo que Dios te está diciendo es cierto? ¿Que vas a morir? No creo que vas a morir. Hay algo que Dios te está ocultando que está mejor allá afuera. And in this point, the serpent places doubt in the mind of Eve. Satanás siembra la duda de Dios en el corazón de nosotros. And when that happens, we're going to get crushed. We're going to lose every time. Y cuando eso pasa, siempre, 100 de cada 100 veces, empezaremos a fracasar y a perder. And you guys know the rest of the story, right? Adam and Eve, they were kicked out of paradise. And we're still feeling the repercussions from their sin, right? Men, we have to work. We have to labor now. Women, you have to pain through childbirth. You have to have all that pain. It's because of Adam and Eve. Y vemos en la Biblia que de una relación perfecta con Dios donde nada hacía falta, el pecado cuando entra a la vida trae dolor innecesario a nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros matrimonios, destruye el mundo y hasta el día de hoy estamos cosechando esos problemas de que la mujer da luz con dolores, de que hay que trabajar duramente, de que sufrimos enfermedades. El pecado siempre trae consecuencias y lo mismo sigue pasando en nuestras vidas cuando nos entregamos al pecado y damos cabida a la voz de Satanás en nuestra mente. So the very first thing you have to do if you want to lose your faith, if you want to walk away from God, the first thing is you must neglect your time with God. La primera cosa, escucha, que haces para comenzar a alejarte de Dios, aún sin quererlo o sin ser intencional, es comienza a ser negligente en tu relación con Dios. And listen, I'm a person, right? I'm a human being. I'm busy too. I have school, I have work, I have 116, I have my family, I have my friends. We all get busy. Y yo soy un ser humano también, aunque soy líder de jóvenes, tengo mi trabajo, tengo mi escuela, tengo una vida que vivir y también estoy ocupado. But guess what? We're not the first people ever to be busy. Pero no somos los únicos que estamos ocupados, todo el mundo está ocupado. So it's really about being intentional and really trying to fit God in and not just fit him in, but put him number one. Y se trata de que seamos intencionales en darle tiempo a lo que importa en la vida. Y si Dios es el que nos dio la vida y Él es la prioridad, debemos ser intencionales en hacer ese tiempo de prioridad para Dios. If you want to be successful in something, it requires hard work. Si quieres ser exitoso en algo que haces en la vida, requiere enfoque, requiere intencionalidad. But I see too many Christians.
Pero That just- tristemente veo a muchos that just cristianos come on Sundays, that just come maybe one time a week, they hardly pray, they hardly go to the Bible. que son negligentes en su relación con Dios. Vienen a veces sí, a veces no a la iglesia, o solamente vienen los domingos, pero no están involucrados en un grupo estudiando la palabra o con la palabra de Dios en sus hogares o cuidando su tiempo con Dios leyendo la escritura. We don't take care of our relationship with Him. We don't put Him number one. No ponemos en primer lugar al Señor. Another thing, my time with God is not important. La segunda cosa que podemos pensar es, mi tiempo con Dios no es importante, no, tengo otras cosas que hacer. A lot of people, they think, I'm young now, I can serve God later. Mucha gente piensa, ahorita estoy joven, no soy un viejo, puedo servir a Dios después, ya que sea viejito, viejita. The problem with that and the problem with life is that you never know when your last day is going to be. El problema con la vida es que tú y yo nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último día sobre la tierra, no tenemos garantías. So it's important to give Him your time now while you have it. You might not have it tomorrow. Es importante que le des a Dios tu vida y tu tiempo ya, ahora, porque no sabes qué va a ser del día de mañana. Here's another one. There are more important things that I have to do before spending time with God. Hay cosas más importantes que hacer antes de pasar tiempo con Dios. And like I said, we all have things to do. We're all busy. It's just about being intentional about fitting Him in and putting Him number one. It's that simple. Es tan sencillo como poner a Dios en primer lugar a pesar de que estés ocupado. Hacer de Dios tu prioridad en pasar tiempo con Él día a día. Going back to the relationship thing. Can you imagine if you just started dating somebody, a boyfriend, girlfriend, whatever it may be, and they see you once a week and they speak to you maybe 2 or 3 times a week? Imagínate una relación de noviazgo donde solamente ves a tu pareja una vez a la semana. Some guys might be happy with that actually. That might work for some of you. Algunos quizás estén contentos y no les está yendo muy bien. But- Ay, sí, Señor, un descanso. But most people, they wouldn't be okay with that. They want that relationship. They want that intimacy of being with somebody. Pero si right? tú eres una persona normal que anhelas amor, intimidad, compañía con alguien, no vas a estar contento con una reunión una vez a la semana. ¿Cuántos de ustedes estarían contentos? No. Queremos una relación de confianza, de amistad, de todos los días. So why do we do it to God? Why do we treat our relationship with God that same way? Y la pregunta es, ¿por qué hacemos eso con Dios? What do you expect to get out of a relationship with Him when you're acting like that? ¿Qué tipo de relación esperas tener con Dios si tu única relación con Dios es los domingos viniendo a la iglesia? Let me tell you something. Don't expect much. Déjame decirte algo, no esperes mucho de eso. Another thing. The Bible is irrelevant. It has nothing to do with my life. A veces podemos pensar, la Biblia es irrelevante, no veo que tenga nada que ver con mi vida. And the devil will get into your head and you'll start having thoughts like these. And he'll say, you know, it's 2015. This book was written over 2,000 years ago, a long time ago. What does it have to do with your life? How is this relevant? Y Satanás puede llegar a ti y decir, mira, estamos en el año 2015, ¿qué tiene que ver la Biblia que fue escrita desde 1400 años antes de Cristo, hace más de 3000 años atrás, con tu vida hoy? And he will work hard to get these thoughts into your head because he knows you and me. He Y knows how Satanás, we're weak. así como la serpiente con Eva, va a llegar y va a tratar de sembrar en tu vida pensamientos, dudas, desánimos. No necesitas la Biblia, es irrelevante a tu vida. Vive tu vida como se te da la gana, pídele consejo a tus amigos, no confíes en Dios. Here's another one. I read the Bible, but I don't know what to do with it. I get this all the time as a youth leader. A veces como líder de jóvenes encuentro eso de mis jóvenes. Dice, es que leo la Biblia, pero no saco nada de lo que leo. No entiendo en qué manera es relevante a mi vida. I don't know what the issue may be here. Maybe you're reading the wrong version, or maybe there's a difference between reading and studying. That may be the issue. Y no sé cuál sea el asunto con tu vida si tú te identificas con esa pregunta. Leo la Biblia, pero no sé qué hacer con ella. Quizá puede ser un asunto de la versión de la Biblia que lees una versión difícil de entender, con palabras muy complicadas y necesitas una versión más sencilla de la Biblia. Esa puede ser la respuesta. Quizá solamente estás leyendo, pero no estás leyendo con entendimiento, no estás estudiando, tratando de entender qué está pasando para reflexionar, meditar en lo que dicen esas palabras, masticarlas, meditar en tu corazón. Here's another good one. The Bible doesn't inspire me every time I read it. Otra puede ser, la Biblia no me inspira cuando la leo. Todos están relacionados. Lo leo, pero siento que sigo igual. Who can relate to this one? Raise your hand.
¿Alguien de ustedes puede relacionarse a veces con eso? Da un poco de pena levantar la mano, Yeah, pero raise your sí. hand. It's okay. Sí. I'm guilty of this. I've struggled with this myself. Ok, está bien, podemos ser honestos y sinceros. A todos nos ha pasado alguna vez que leemos algo y alguna porción que no nos inspira, que sentimos que no nos habla en ocasiones. Here's the thing. Reading the Bible and going to His Word is like eating. And I know you guys have heard this before, but I'm going to explain it to you a little bit different. Y aquí hay una ilustración muy importante. Cuando nosotros dice 2 de Pedro 2 que como niños recién nacidos decíamos la leche espiritual de la palabra de Dios para que por ella crezcamos, seamos fortalecidos, protegidos contra enfermedades, etc. Y dice la Biblia de que busquemos la palabra para que por ello crezcamos y pasar tiempo en la palabra de Dios es como comer. We all need to eat, right? Every single day we need to eat. And if we don't, eventually, maybe a week later, we will die. Todos nosotros necesitamos comer, necesitamos alimentarnos. Algunos estamos muy bien alimentados, otros no tanto, pero tenemos que comer para poder sobrevivir. That's just the fact of life. Es We un- need food. We es- need to eat. We need to nourish ourselves. Es un hecho de la vida, necesitamos nutrirnos, si no nos debilitamos y morimos. But okay, some days you might have steak, you might have shrimp, you might have filet mignon, if you're fancy. ¿Alguno de ustedes alguna vez en su cumpleaños quizá van a su restaurante favorito, yo no sé cuál sea, Olive Garden, un caldo de mariscos, una parrillada, y tienes tu comida favorita, que tú dices, esta comida está para chuparse los dedos, buenísimo, un steak, camarones, algo muy bueno? But there's other days when you eat arroz y frijoles, rice and beans, or sopa maruchan, top ramen, or there's other days where you go home eating cereal, right? Pero hay días que solamente comes sopa maruchan, que solamente comes un sándwich o que no comes solo frijoles y arroz, que quizá no es tu comida favorita. But you still need to eat every single day. That doesn't change the fact, whether it's good or not, that doesn't change the fact that you need to eat every single day. Pero el hecho que no sea tu comida favorita, que no sea tu steak, tu filet mignon, no significa que no la necesites. Necesitas comer todos los días, necesitas ser nutrido para poder sobrevivir y estar fuerte. And listen, the Bible has a lot of filet mignon, has a lot of steak. Romans, the New Testament, Proverbs, and Psalms. These are beautiful passages to read. La Biblia tiene camarones, filete miñón, tiene pasajes preciosos que te fortalecen, que momentos y días que abres la Biblia y Dios te habla exacto, justo, lo que estabas buscando, lo que necesitabas, te instruye, pasajes que saboreas y que te deleitas en Dios. Are you guys hungry yet? I'm hungry. Anybody ¿Tienen else hambre hungry? en Cristo? I'm hungry. Anyways, the thing is that there's also a lot of top ramen in the Bible. If you go to Leviticus, if you go to Numbers, man, these are hard to read. These are hard to focus. Y hay pasajes o libros de la Biblia, porque la Biblia es un libro, son 66 libros escritos en un periodo de 1500 años con diferentes propósitos y bajo diferentes circunstancias. Por cierto, si quieres aprender cómo interpretar la Biblia, ven este viernes, que una vez al mes doy un entrenamiento de cómo interpretar la Biblia, este viernes aquí a las 7 de la tarde, donde aprendemos a saborear esos libros difíciles de la Biblia o esos pasajes que parecen desconectados con nosotros. Y en la Biblia también hay pasajes como la sopa maruchan, pasajes como frijoles y arroz que son más ordinarios y difíciles de conectar porque hay que entender la circunstancia histórica en la que se escribieron. Entonces no te sientas mal cuando vas a la Biblia y te encuentras con pasajes que son aburridos, como en el caso de la construcción del tabernáculo, o pasajes difíciles de entender. No te des por vencido. Si no entiendes un libro, busca otro que sea más práctico. But that doesn't change the fact that we still need to nourish ourselves every single day. It doesn't change the fact that we need the Bible, that we need His Word every single day if we want to stay strong. Y el hecho de que sea una comida más ordinaria o que quizá no es tu comida favorita, no significa que ese día no vas a comer. Es desarrollar el hábito de tomar por lo menos un capítulo de la Biblia todos los días y decir, Señor, habla a mi corazón, y ser intencionales en reflexionar cómo lo que estamos leyendo se puede aplicar a mi vida, mi familia, mi matrimonio, mis expectativas, mis sueños como persona, y ser moldeado por Dios en mi vida a través de su palabra. So yeah, you're going to have a lot of days where you read Romans or whatever it is that you're reading, and you get your steak or your filet mignon. You're going to be on fire for God. You're going to be motivated. You're going to be wanting to jump out of your seat and go tell people.
but there's also days when you're going to read Leviticus and you're not going to be so motivated. You're not. So it's important to be realistic. Es importante tener un concepto realista de que a veces va a haber días preciosos, que te vas a sentir en fuego por Dios, que Dios habló a tu corazón, respondió lo que estabas buscando y vas a querer ir a decirle al mundo, y eso es lo que tenemos que hacer, que Cristo vive, que Cristo cambia vidas, que su palabra es viva y poderosa y eficaz. Y va a haber días que quizá hay pasajes más difíciles, que quizá no sientes que son tan relevantes, pero aún así tienes que alimentarte y buscar, masticarlos y entender de qué están hablando esos pasajes y sacar provecho de ellos. The important thing is to nourish yourself and to create good habits. El asunto es alimentarte y crear el hábito de pasar tiempo con Dios todos los días. Here's another one. Pray. I'll pray when I need something. Otra pregunta que puede Satanás poner en nuestra mente o pasar por nosotros es orar. ¿Para qué? Oraré cuando necesite algo, cuando esté en grandes problemas, cuando esté en la crisis, ahí voy a orar. How many of you have been guilty of this? I've been guilty of this in the past. Algunas veces quizá podemos ser culpables de eso, de orar solamente, buscar a Dios cuando nos está llegando el agua al cuello. Man, you guys are a really good church. Don't struggle with a lot of things. Somos una iglesia muy linda porque parece que no batallamos. I struggle with some things, and this in the past this has been an issue for me. Y todos nosotros como seres humanos batallamos en eso. Tenemos una carne, una debilidad y tenemos que ser intencionales en poner a Dios en el lugar que le corresponde. I remember when I was about 7 or 8 years old, me and my family were living in Mexico. At that point, it was just my mom and Tommy and my brother. Cuando tenía 7 años y vivíamos en México con mi mamá y mi hermano, And my mom, she had to go to work. She couldn't afford a babysitter, so she left me in charge of Tommy. mi mamá me dejaba cuidar a mi hermano Tommy cuando era chiquito. If you do this in the U.S., you'll probably get arrested, but in Mexico, it's all right. En México, aquí quizá te arresten por dejar a un niño de 8 cuidar a un niño de 4, pero en México no había de otra y México estaba bien. So Tommy and I were just hanging out, doing our thing. I was in the living room watching TV. And Estaba yo cuidando a mi hermano muy bien viendo la televisión. Tommy was in the bathroom. I don't know what he was doing. Dice, mi hermano no sé qué estaba haciendo, estaba en el baño. Turns out he was pretending to shave. So he Estaba had a razor in jugando his a hand que se and rasuraba. pretending to shave. And so he was 4 years old, and he was leaning on the porcelain sink that we had in our house. He was leaning like this and shaving with the other Se one. estaba reclinando viendo al espejo sobre el lavabo, el lavatorio de nuestra casa. And I'm watching TV. I'm like, okay, this crazy guy can pretend to shave all he wants. I'm just gonna continue watching TV. Dice, está bien que siga jugando el niño, yo sigo viendo televisión. And then all of a sudden, bam! I hear something, Y and de Tommy starts crying. Y de repente se escuchó un ruido fuerte y volteo y mi hermanito estaba llorando. So I run in there, and Tommy's like this on the ground, and there's blood all over his hands, everywhere. Se había roto el lavabo y el lavabo le había salpicado, astillado y tenía sangre por todos sus bracitos. And so I was 8 years old. I didn't know if he was gonna die or live or survive. I didn't know. Yo tenía 8 años de edad, yo no sabía si iba a sobrevivir o si mi hermano se me estaba muriendo. So he had blood all over his hands, and I get toilet paper and I wrap it all around. Así que lo que hice es que agarré papel de baño y le envolví sus manos como momia. And we hugged each other for like 3 hours until my mom came home. Y nos abrazamos, lo abracé por 3 horas hasta que llegó mi mamá de regreso del trabajo. And so my mom gets home and she sees Tommy and I, and she starts freaking out because she's one of those people that can't look at blood. Y mi mamá empieza a gritar porque no puede ver la sangre. So she takes Tommy, freaking out, takes him to the hospital. Toma a Tommy corriendo y lo lleva al hospital. And I feel guilty because I was taking care of him. That was my little brother that I was taking care of. Yo me sentía muy culpable porque yo se supone que lo debería haber cuidado, era mi hermanito. And so they leave, and I just get on my knees and I start praying to God. Así que desde esa edad yo me puse en mis rodillas cuando estaba en el hospital y empecé a orar con Dios. And I siendo told him, niño. God, if my brother survives this, Le dije, Dios, si mi hermano Tommy sobrevive esto, I will go to church every time. I will read the Bible every day. I'll be so good to my mom. Señor, voy a empezar a ir a la iglesia con gusto cada domingo, voy a ayudar a mi mamá, voy a empezar a leer mi Biblia todos los días, un niño de 8 años. And so they come back home. He's fine. He got his hands all stitched up. He still has Regresaron the scars. del hospital, ya le habían cosido sus manos, le habían dado unas puntadas And I see that Tommy's fine and everything. y vi que mi hermanito estaba bien. And 2-3 days later, what happened? Y pasaron 2 o 3 días. I had forgotten. Iglesia, ¿qué creen que pasó? I had forgotten all about my promise to God. Se me había olvidado la promesa que le hice a mi Dios cuando clamé a And Él. that wasn't the last time I did that. Y no fue la última vez que lo hice, fue lo triste. And how many of us have done that before? We
we make promises to God and we don't keep them. ¿Cuántos de nosotros, como si fuéramos niños también inmaduros, hemos hecho promesas a Dios vez tras vez? Señor, si tú me sacas de esta, Señor, si tú me ayudas, ahora sí te voy a servir y te voy a obedecer. Why do we do that? Why, when we go to Him, why do we not keep our word? Imagine if you had a friend or a girlfriend, whoever it may be, and they made you promises and they kept breaking them. How would you feel? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué tratamos nuestra relación con Dios tan a la ligera y hacemos promesas que no cumplimos cuando la palabra de Dios nos dice que no prometamos lo que no cumplimos? ¿Cómo te sentirías tú en una relación matrimonial con un novio o una novia que te promete y te promete y te promete y rompe y rompe y rompe sus promesas? That's something that we need to change. Es algo que debemos de cambiar. Only you can do that. Solo I can't tú do lo that for puedes you. hacer. Pastor can't do that for you. Only you can do that. Yo no lo puedo hacer por ti, el pastor no lo puede hacer por ti, tu familia no lo puede hacer por ti, tú lo tienes que hacer. Okay, here's another one. I'll spend time with you when I can. A veces le decimos a Dios o lo pensamos, Señor, no he tenido tiempo para orar, leer mi Biblia, buscarte o inclusive ir a la iglesia porque me fui al parque, etcétera. Pero Señor, cuando pueda, yo me pongo a cuentas contigo. I want you to know if you are having these thoughts, if these are coming into your head, here's the important thing. A drift is already happening. Quiero It's que already sepas que si started. este tipo de preguntas o pensamientos están ya en tu mente, el alejamiento de Dios ya ha comenzado. Ya el barco se empezó a alejar de la orilla. The devil has already gone in your head and he's placed doubts in your mind about how important God is to you and what place he should be in your life. Satanás ya empezó a trabajar en tu mente y hacerte ver como que no necesitas de Dios. The second step if you want to walk away from your faith, El if you want to segundo lose paso, your si faith. quieres perder tu fe, si quieres alejarte de Dios, You know that thing that you've been praying for? That thing that you've been praying for maybe weeks, months, maybe even years? quiero que pienses en aquella petición que le has estado haciendo al Señor. Quizá en las últimas semanas, los últimos meses, o a lo mejor tienes años pidiéndole a Dios por aquella cosa. The devil wants you to think that God is ignoring you. And that's why he's not answering you. Satanás desea que nosotros pensemos que a Dios no le importamos o que Dios nos está ignorando nuestras peticiones de oración. He wants you to think that God doesn't love you. And that's why he's not answering your prayers. Satanás quiere que pienses que no le importas a Dios o que a Dios no te ama. He wants you to think that he's mad at you. You know that thing you did a few months ago, that really bad thing, that really big sin? He's still mad at you for that, and that's why he's not answering your prayers. Y Satanás quiere que pensemos que si alguna vez fallamos al Señor, pecamos contra Dios en algún pecado o en algún pecado grave, que Dios todavía está enojado con nosotros, que no nos quiere ver o que quiere que nos vaya mal o no quiere contestar nuestras oraciones y que por eso no tiene caso volver a buscar a Dios porque Él está enojado conmigo. He wants you to think that God is not powerful enough. The same God that parted the Red Sea, the same God that's miracle after miracle in the Bible, that God is not powerful enough. Dios quiere que pienses, Satanás quiere que pienses que Dios no es lo suficientemente poderoso para actuar en tu vida, para contestar oraciones. Y yo quiero que tú sepas hoy que el Dios de la Biblia es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. El Dios que abrió el mar en dos es el mismo Dios que puede hacer sendas para tu vida donde no las hay si te rindes a Él, si te arrepientes y le buscas y caminas con Él. He wants you to think that perhaps he's not even real. Quizá Satanás llega al grado de poner en tu corazón o en tu mente pensar de que Dios ni siquiera existe. If it's gotten to this point, you're far along in the process of losing your faith. Si has llegado a este punto, quizá ya estás muy lejos en el proceso de estar alejado de Dios, que te has desconectado de Dios. And the devil's going to work hard, you guys. He's going to work hard. He knows all of us. He knows how to get us. Satanás nos conoce nuestras debilidades, conoce nuestras tentaciones y busca la manera, sabe por dónde tocarte para que tú te alejes de He's Dios. going to work hard to get these thoughts into your head. And unless we become intentional, unless we work hard, then this is what's going to happen. Pero la buena noticia es que no estamos solos a la deriva, desprotegidos. Jesús dijo de que si Dios es con nosotros,
¿Quién contra nosotros? ¿Que quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Y Dios es poderoso y suficiente para sostenerte, para que aquel que comenzó la buena obra en tu vida la perfeccione hasta el día de Cristo. Pero la clave, el secreto, lo que estamos oyendo de este mensaje es que tenemos que ser intencionales en mantenernos arraigados a Cristo. Genesis 3:2-5 says this. The woman said to the serpent, going back to Eve, the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that's in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. And it says, you certainly will not, or you will not certainly die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. La palabra de Dios nos dice en Génesis 3:2-5, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando comas de ese árbol que te dijo que no comas, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. So do we see here where that moment where the serpent gets in her head and he places that doubt? Podemos imaginar ese momento, visualizar ese momento en que Satanás empieza a poner en la mente, quizá lo que Dios me dijo no es cierto. He tells her, you will not certainly die. He says, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. So Adam and Eve, they already had it good, but they wanted it great. They wanted better. They thought God was hiding something from them, something better. Nada les hacía falta a Adán y Eva en su relación con Dios. Pero con la duda de Satanás, ellos comenzaron a pensar que había algo bueno en el pecado, que había algo que nos llamaba la atención en lo que Dios dijo que no hagamos. So what we need to know is that God's good is good. What he says is good, really is good. And have faith in that and live our lives according to that. Tenemos que aclarar en nuestra mente que cuando Dios dice que algo es bueno, es porque es bueno. Podemos confiar en nuestro Dios. You have to have faith that he's not blocking you from anything better. Dios no te está quitando de algo mejor cuando tú sigues su palabra, cuando tú le obedeces. All these commandments that he has for us, they're not blocking you from anything better. They're just looking out for you. So you Todos have sus a mandamientos, better and wiser life. Sus mandamientos no son prohibiciones para quitarnos de la diversión. Sus mandamientos son guías, son rieles para no desbordarnos al precipicio, son rieles para proteger nuestras vidas y mantenernos en un camino que va a traer alegría y paz a la larga de nuestra vida. A lot of us think that we don't have it so good. A veces pensamos que no tenemos todo bueno. Even though we live in the richest country in the world, even though we live in the country that has the most opportunities to offer us. A pesar de que vivimos en el país más rico del mundo que puede ofrecernos las mejores oportunidades, hay gente en África, en Latinoamérica, en Venezuela, no tienen ni papel de baño ni siquiera, y se nos olvidan las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra vida. Opportunities that even Donald Trump can't deny us. Oportunidades que ni siquiera Donald Trump puede Even though he's negarnos, going to try. aunque va a tratar. Step 3. Give godless voices influence in your life. El paso número 3 es, ¿quieres alejarte de Dios? Permite que las personas sin Dios, que las voces sin Dios, que puede ser la música que escuchas, los conciertos a los que vas, las amistades que te rodean, los programas de televisión que ves, tengan un oído en tu corazón. Tú tengas un oído hacia ellos. Thinking about dating somebody who's not Christian, who doesn't go to church, who doesn't love God, go to your friends that don't know God either. They'll give you good advice, right? That makes sense. Imagínate cuando tenemos los que son jóvenes o nuestros hijos, los que somos padres, que quieren tener un novio o una novia, tienen ese anhelo, y cuando esa muchacha, ese muchacho no conocen a Dios, a Cristo, obviamente no están caminando en los caminos de Dios. Entonces, si tú buscas consejo entre tus amigos que no conocen a Cristo, no te van a decir nada, te van a decir, adelante, aunque el muchacho está en drogas, está bien.
These people are only going to say, yeah, it's okay to date him or her. It's just fun. You're not marrying them. Just go ahead and do what you want. Si te gusta, empieza una relación de noviazgo, haz lo que tú quieras, diviértete, estás joven, no te va a pasar nada, eres soltero, eres soltera, prueba. Instead of going to your community from God, going to your church, people that you trust, that love you and have your best interest in mind. En vez de ir con personas que realmente te quieren y te aman, como tus padres, tus amigos que están en Cristo, tu comunidad de fe, y pedir consejo, oye, ¿qué piensas de esta persona? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo interactúa? Sus valores, sus principios. So if you want to lose your faith, give godly voices influence in your life. Do Si that. quieres Go ahead. alejarte de Dios, dime con quién andas y te diré quién eres. Comienza a rodearte de influencias sin Dios que te van a alejar de Dios. 1 Corinthians 15:33 says this, do not be misled, bad company corrupts good character. Dice 1 Corintios 15:33, no se engañen, las malas conversaciones corrompen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. And you should know this, dating outside the church will surely lead you away from your faith. Y es algo and que ya pull you deberíamos away from your saber. faith. Si tú empiezas una relación de noviazgo con un joven que no conoce a Cristo o con una jovencita que no conoce a Cristo como muchacho, te va a alejar de Dios. Inevitablemente te vas a empezar a apartar sin querer y empezar a pensar como la otra persona piensa, como ve la vida, con una manera de ver la vida sin Dios en el corazón. And this doesn't mean that we can't have any Christian friends, that we should only surround ourselves with Christian people. Y esto no significa que vivamos en una burbuja, que nos debemos alejar de la gente que no conoce a Dios. Claro que no, debemos ser luz y vivimos en este mundo. We should be open. How else are we going to show these people that need God, how else are we going to show them God than through our lives? ¿Cómo más vamos a dejar la luz de Cristo brillar si no es en medio de la oscuridad y en medio de la gente que sabe que algo necesita, que su vida está vacía, pero no saben que es Cristo lo que hace falta? But that doesn't mean that we go drinking with them or that we go partying with them. Pero eso no significa que nos sentamos y nos echamos unos tequilas, unos tragos con ellos, o que nos vamos a bailar los fines de semana con ellos, o que nos vamos a un bar o un lugar inapropiado, una fiesta llena de cervezas en medio de ellos cuando sabemos que somos débiles y podemos caer. Step 4, sin big, then reject grace. Y estamos terminando. El cuarto paso para alejarte de Dios es peca mucho y rechaza la gracia de Dios y aléjate de Dios. I love grace. A mí me encanta la gracia de Dios. Grace is something that I'm truly passionate about. La gracia es algo que me apasiona en mi vida. To know that we have a God so amazing, so loving and wonderful to us that He is willing to give us unending grace, it's hard to even comprehend sometimes. La gracia es recibir un regalo que no merecemos. Dios no tenía por qué amarnos, pero decidió amarnos. Dios no nos paga conforme nuestras acciones, conforme a la frialdad de nuestro corazón para con Él, conforme a nuestras promesas rotas, conforme a nuestra negligencia y desinterés en Dios, que a veces ponemos en primer lugar todo menos a Dios. Cuando se trata de ir a las cosas de Dios, ponemos la primera excusa que no pondríamos para no ir al trabajo u otras circunstancias, una invitación con una amiga. Pero con Dios la primera cosa que ponemos es una excusa. Sin embargo, la gracia de Dios es que Dios pasa por alto nuestra ofensa. Dice en Romanos 11, todo el día extendí mis brazos a un pueblo rebelde y contradictor. Y Dios te está diciendo, hijo, hija, deja lo que estás haciendo. Ya no te diste cuenta que eso destruye tu vida, vuélvete a mí y entonces yo me volveré a ti. Y Él extiende sus manos y te extiende su gracia, su regalo inmerecido de amarte aunque no lo mereces. And what is grace? ¿Qué es la gracia? Grace is simply something that we've not earned, something that God has given us because He wants reconciliation with us. He wants relationship. He wants intimacy with us. Dios quiere que tengas intimidad con Él, relación con Él. Dios te extiende su amor aún sin merecerlo a través de su gracia. But the devil wants the opposite for you. Satanás quiere lo opuesto. He wants to tell you that big sin that you made a few months ago, a few weeks ago, that's going to drive you away from God. Él quiere decirte, ese pecado grande que has cometido en tu vida, la actitud que has tenido para con Dios, te aleja de Dios y no hay razón en buscar a Dios. La gente va a creer que eres hipócrita. ¿Para qué finges? Pecaste, aléjate ya de Dios. You messed up big time, and you know what? You should feel guilty. ¿Y sabes qué? Si pecaste de una manera que te sientes culpable, está bien.
debes sentirte culpable. Muchas veces la voz del Espíritu Santo que te está llamando al arrepentimiento y diciéndote que dejes tu pecado y te arrepientas y vuelvas tu mente y corazón a Dios. So we as humans, we don't like to face our sin. We like to run away from it. We like to turn our back to it so that we don't see it. Como seres humanos queremos hacer la vista gorda a nuestro pecado, justificarlo o darle la vuelta o no enfrentarlo y arrepentirnos. So what created the guilt, right? Let's trace it back. Where did it come from, right? You accept Christ, therefore you accept His commands, right? His commandments. Y cuando venimos a Dios, aceptamos sus mandamientos sabiendo que son buenos para nuestra vida. But once you sin, you want to make any excuse for your actions. And you want to say, those commandments, they don't apply to me. So you know what you do? You take His commandments away. Y cuando pecamos contra Dios, a veces empezamos a racionalizar y justificar, bueno, es que Dios sabe que estoy solo. Es que Dios sabe que son mis únicos amigos y pues una no es ninguna y pues me invitaron acá y sabe que me siento solita y entonces justificamos, decimos, pues hay excepciones, quizá el mandamiento no es tan bueno ni tan importante y quitamos los mandamientos de Dios como que no son importantes. And then what happens? You take God away. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos el señorío de Cristo sobre nosotros. Le quitamos su lugar de Señor y Dios, que tiene el derecho de dirigir nuestras vidas, y hacemos a Dios a un lado. Before you know it, you've looked back to your life and you wonder what happened. Y luego de repente estrellamos nuestra vida en problemas porque estamos desconectados de Dios y nos preguntamos, espérate, ¿qué pasó? Todo moreteado, golpeado, sangrando por el pecado. Y dices, ¿qué pasó? So there's two ways that you can look at grace. Hay dos maneras que podemos ver esta oferta de gracia de Dios, donde Dios te abre los brazos y te dice, vuélvete. You can say, I sin hard and run away from God, run away from His commandments. Puedes decir, como peco mucho, me voy a dar vuelo al hilacha, voy a vivir la vida, soy joven, total, ¿qué importa lo demás? Voy a pecar y alejarme más de Dios para no ser hipócrita. Or you can say, I sin harder, but fall harder into God. I sin harder because we're all human, we're not perfect, but I fall harder into God, into His love, into His grace. Y puedes decir lo contrario, puedes decir, porque peco, entonces me arrepiento y corro a la cruz de Cristo y le digo, Señor, perdóname, porque peco, me vuelvo más hacia Dios, aún con más intencionalidad. And when this happens, this is when lives are changed. ¿Y cuándo? Anybody can run away from guilt. Anybody can do that. But when you stick it through, and you have that connect with God, and you fall harder into His love, you fall harder into His grace, that's when your life will change. Y ese es el punto, queridos amigos, hermanos, cuando la transformación de vida sucede. Cuando tú, en vez de dejar que tus pecados te alejen más de Dios, reconoces tu pecado, lo enfrentas, te arrepientes con todo corazón y te abrazas a Cristo y le dices, Señor, transfórmame, sáname. Y es desarrollar el hábito de obedecer al Señor y buscarle con todo tu corazón. These are the types of people, this is the type of mentality that we should strive to have every single day. I sin hard, but I fall harder into God. Esta es la mentalidad que debemos tener, queridos hermanos. Si peco mucho o si peco de una forma que ofende al Señor, aún con más fuerza debo volverme hacia el Señor contra el que pequé pidiéndole perdón. This is the last one, step 5. Y este es el último paso, el paso 5 de cómo perder nuestra fe. Step 5, last one. Love the world more than you love God. ¿Cómo te alejas de Jesús? ¿Cómo te alejas de Dios? Como ese barco que se va alejando y cuando menos se dio cuenta está lejísimos de Dios. Ama a este mundo y las cosas que el mundo te ofrecen más de lo que amas a Dios. Listen, there's so many things out there in the world that you can go and fall in love with. So many things. It's easy to do that. Hay muchas cosas allá afuera en el mundo que nos rodea que llaman la atención a los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad de la vida, que nos atraen, que llaman nuestra atención. But where is that going to lead you? Pero ¿dónde te va a guiar ese camino? Is that going to lead you anywhere good? ¿Te va a llevar a algo bueno? Are you going to be at the end of your life and look back and say, I had a productive life. I had a life with my family who I loved and cherished. I had a relationship with Jesus Christ that I cherished and grew and nurtured. And I'm happy to look back on my life? Or are you going to be sad at the chances, at the opportunities that you missed? ¿A qué te va a llevar ese camino? De amar las cosas materiales, el mundo, el pecado.
¿Te va a llevar acaso a una vida que tú puedas reflexionar después y decir, tengo una buena vida, tengo paz en mi vida, en mi corazón, he hecho la voluntad de Dios, tengo a mi familia que amo, les he mostrado ese amor, les he dado buena dirección? ¿Te va a llevar a eso o te va a llevar a lamentarte de en dónde pusiste tu tesoro y tu corazón y tus esfuerzos? It's all about how intentional we are, how much hard work you put into your relationship with Him. Se trata de qué tan intencionales somos en poner nuestro enfoque en una relación con Dios todos los días. 1 John 2:15 says, "Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love for the Father is not in them." Primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Y antes de eso había dicho que era la vanidad de los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida. Eso se refiere con el mundo. Dice, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no tiene el amor del Padre. When it comes to the Christian life, if you want to be successful, there's no fence. There's no fence that you can be on. You can't be on both sides. You have to pick a side. If you want to be mediocre, you can be on both sides. You can go ahead and do that for the rest of your life if you want to be mediocre. Si se trata de la vida cristiana, no hay que puedas estar con un pie en el mundo y otro punto en Dios. A menos que tú quieras vivir una vida mediocre y estar ahí en el medio toda tu vida, ahí te la llevas con Dios como tu religión. Vas a vivir una vida cristiana a medias, mediocre, lastimado por el pecado, siendo desviado a donde no debes andar. And the really sad thing is that there's so many churches filled with mediocre Christians. Y lo triste es que vivimos en un tiempo donde las iglesias están llenas de cristianos mediocres, cristianos a medias. Churches filled with people that live their religion, but they don't live Christ. Las iglesias están llenas de personas que viven su religión, pero no viven a Cristo. So there's a problem, right? People walking away from Christ. These mentalities that we're having, the devil getting in our minds and tricking us and putting doubt in our hearts, that's the problem. El problema es cuando Satanás pone todas estas preguntas que vimos, el ser negligentes en nuestro tiempo con Dios, en amarle a Él, en pensar que hay algo más allá, más bonito de lo que Dios puede darnos, en vez de aferrarnos a la cruz, aferrarnos a Jesús y darle nuestro corazón y seguirle día a día. But here's the beautiful thing. Pero eso es lo que es hermoso. God gives us a solution for this. We have a loving God who notices that we have an issue, that we have a problem, and because He loves us, He gives us a solution. Dios nos ha dado una solución porque nos ama. Number one is spending time with God, praying for desire in your heart for knowledge. Si quizás has notado que tu barco se ha alejado de Dios y ya está a la deriva, puedes agarrar el remo y empezar a esforzarte, darle la vuelta al barco y empezar a remar a casa. Y lo primero que tienes que hacer para volver a conectarte con Dios es ser intencional todos los días. Y yo siempre les digo, apúntale a darle a los 7 días de la semana, pero si algún día se te pasa, por lo menos 5 de los 7, pasa un capítulo de la Biblia. Pasa tu tiempo con el Señor, reflexiona en su palabra, ora con Él. Cuando sales a caminar, ponlo en primer lugar. Pasa tiempo con Dios. Any successful relationship in life that you're going to have, it's going to require hard work. It's going to require you have to be intentional within it, and it's also going to require communication. Cada relación exitosa en la vida entre seres humanos requiere intencionalidad y esfuerzo, ¿no es cierto? Agradar a tu esposa, a tu esposo. Saber las necesidades, comunicarte con él, con ella, requiere tiempo, requiere intencionalidad, requiere esfuerzo. Lo mismo sucede con Dios. Number two, let God define what is good. La segunda cosa que puedes hacer como solución es deja que Dios defina lo que es bueno. Lo que Dios dice que es bueno, eso es bueno. No dudes de Dios. Have faith in Him that what He has for you is good enough for you. Créele a Dios que lo que Dios tiene para ti es suficientemente bueno y no necesitas buscar lo que el pecado ofrece. When we do this, we can rest. Cuando hacemos esto, We can rest. podemos tener paz y confianza y descansar en Dios. The way I look at it, Super Bowl 49, right? We all saw Super Bowl 49, and when it was going on, it was super exciting. We didn't know what was going to happen next, so our hearts were beating, we were going En el crazy. Super Bowl 49 está a los que les gusta el Super Bowl, o si es la final del fútbol mexicano, de la Liga, o no sé, del Barcelona, nuestro corazón está ahí. ¿Qué va a pasar en el juego? ¿Y será que Messi mete gol? ¿Y será que los Seahawks van a ganar? So we didn't know what was going to happen, right? So we were going crazy.
But when I went home later that day and I rewatched the game, I was just sitting there. I already knew what had happened. Pero cuando volví a ver el juego, porque él es fan de corazón de los Seahawks, cuando volví a ver el juego, dice, no estaba tan emocionado como la primera vez, porque yo ya sabía el resultado, ya sabía lo que iba a pasar. And in life, we know how it ends. En la vida, si estamos en Cristo y tenemos la luz de su palabra, ya sabemos el capítulo final. We know that God is in our hearts. We know where we're going. So why do we worry so much? Ya sabemos que dijo Jesús, nadie nos separará de la mano del Padre, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que un día si estamos en Cristo, Él dirá, bien buen siervo fiel, sierva fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ya sabemos que estamos seguros en Él. So let Him define it. Let Him worry about it. You can just relax. Imagine that type of life where you don't have to worry about anything. Entonces You just deja que Dios relax. cuide de ti. Tú sigue su palabra y confía que Él te tiene abrazado, que Él tiene, Él va delante de ti y Él va a ayudarte en cualquier necesidad que tengas. Number 3, listen to what is godly. Número 3, escucha lo que viene de Dios, no las influencias o las voces sin Dios. Don't go to the outside influences. Go to your church. Go to people who care about you. Go to your parents, people that have your best interest in mind and have introspect into your life. Not people that don't care about you, that you might not even know in a year or two. Escucha la palabra de Dios, gente llena de la Escritura, porque esa es la gente que te va a dar un sabio consejo, que te ama, que te quiere, tus padres, amigos en Cristo. Escucha voces sabias en Cristo. Go to His Word. Go to Him in prayer. That's what we should be going to. Ve a la palabra de Dios, ve al Señor en oración cuando estés necesitando dirección. Number 4, embrace grace. As hard as it may feel sometimes because we don't feel like we deserve it, embrace it. Fall harder into Him. Número 4, si a veces te ves que pecas contra Dios, que estás batallando con tu naturaleza, con el desánimo, abraza la gracia de Dios, el Dios que te da segundas y terceras oportunidades. Acuérdate que la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Pero si has pecado y has cosechado dolor, vuélvete a Dios, agarra su gracia. La Biblia nos dice que el Señor es como el padre que esperaba al hijo pródigo y todos los días salía para ver cuándo su hijo iba a volver y se iba a cansar del pecado. Abraza la gracia, ese amor inmerecido que Dios te ofrece. And number 5, remember your first love. Y por último, siempre recuerda tu primer amor. Remember that first day when you got saved. ¿Te acuerdas ese primer día cuando fuiste salvo? Remember how on fire you were for God. ¿Recuerdas esa pasión, ese amor de saber que Dios te perdonó, que Dios te amó, que Dios te dio una segunda oportunidad? El fuego que sentías en tu corazón, que encontraste a Dios, que Dios te encontró. How motivated you were to understand that this being was coming into your life and changing it radically. La emoción que sabías que Dios comenzaba a hablarte a través de su palabra, que Dios le importabas, que Dios te ama y la forma que Él empezaba a cambiar tu vida. Revelation 2:4 says, "But I have this one thing against you. You do not love me as you first did." El Señor Jesús habla a una de las iglesias de Apocalipsis y les dice, has hecho cosas bien, sí eres religioso, sí vas a la iglesia, sí, a veces piensas en mí o a veces me hablas, pero tengo contra ti una cosa, que te has olvidado, que te has enfriado, que te has alejado del primer amor que tenías para mí. I want you guys to ask yourself this right now, just in your head. Are you more passionate now more than any time before in your life? Haz esta pregunta en tu corazón, hermano. ¿Tienes más pasión hoy por Cristo Jesús, por su palabra, porque la gente sea salva, por conocer más y más a Dios, que cuando recién comenzaste a caminar con Dios? Hopefully when you first started walking with God, you've worked on your relationship, right? It's a process. Every single day we have to work at it. We have to work at it. So hopefully you're more on fire today than you were 5, 6 years ago whenever you received Him. Esperamos que tu caminar con Dios, el conocer a Dios, has fortalecido más y más ese amor por Dios, que ahora ese amor por Dios se ha incrementado y ha crecido a comparación de lo que era cuando comenzaste. Así debería ser nuestra vida, hermanos. Or maybe you've realized today that you have thought some of these things. These things have gone through your head. And maybe you've thought, maybe there is a distance that's coming between me and Him. Quizá, si es el caso tuyo,
que has dicho, sí hermano, sabes que este mensaje está llegando a mi corazón, porque me doy cuenta que hay una distancia, un distanciamiento, porque mi amor por el Señor no es ahora lo que era alguna vez. Don't let this day pass you by. No dejas que este domingo pase sin hacer nada al respecto. Recommit to Him today. Comprométete con Dios hoy. Remember that day when you couldn't stop talking about Him. ¿Te acuerdas de esos días que no podías dejar de hablar de Jesús y de lo que Él había hecho en tu vida? Yo conozco las historias de ustedes. Yo sé que aquí hay personas que no podían tener hijos, que tuvieron hijos. Yo sé que hay matrimonios que llegaron llorando al punto del divorcio y que el Señor los sanó. Yo sé que hay gente que llegó con enfermedades que el Señor los levantó y los sanó. Yo sé que hay gente que llegó sin papeles orando y el Señor abrió las... La iglesia está llena de testimonios del poder y la mano de Dios. Amen. I'll close with this. I want us all to think of what type of a church we would have if we lived our lives like this, if we were intentional every single day about the type of relationship that we have with Jesus Christ. Quiero que pensemos en esto, hermanos. ¿Qué tipo de iglesia, qué tipo de familia seríamos si fuéramos más intencionales en no descuidar nuestra relación diaria y semanal con Cristo Jesús? Imagine the church that we would have. Imagine the impact that we would make on our community, that we can make on our state, that we can make in the lives of people for God. Imagine that. Imaginemos el impacto que haríamos en nuestra comunidad, en nuestras familias de diferentes lugares, de Guatemala, de Guadalajara, de Veracruz, de Salvador, de Honduras, diferentes personas que tenemos familia todavía viviendo aquí, que aún no conocen a Jesús. Y que Dios transformara esos matrimonios, esas mentes envidiosas, esas personas de mala lengua, mal habladas, y que esas personas vinieran a Cristo y empezaran a experimentar paz, reconciliación con Dios, un cambio de vida. ¿Cómo podríamos impactar Seattle para Cristo? I encourage you guys to look within yourself. Ask yourself, is there a distance growing between me and God, me and my relationship? What can I do to change that? Quiero que te preguntes ahora mismo, ¿hay un distanciamiento en mi corazón ahora para con mi Dios? At 116, we always talk about the process. En nuestro grupo de jóvenes de Iglesia Vida siempre hablamos de un proceso. The youth know that I talk about the process like every single Wednesday almost. Cada miércoles les hablo de que la vida cristiana es un proceso. And your walk with Christ truly is a process. Tu caminar con Cristo es un proceso en realidad. Because it's not done. Porque Dios no ha acabado su obra contigo, ni has terminado de ser moldeado por Dios como Dios te quiere ver. A process is something that is still ongoing, Un proceso es algo que continúa, that needs work. que necesita esfuerzo y trabajo. And your relationship, my Y relationship tu with Him, relación con Dios y mi relación con Dios that requires hard work. requiere That intencionalidad y requires esfuerzo. that you become intentional about putting Him number one. Requieres intencionalidad, sacrificar cosas secundarias para poner a Dios en primer lugar. That requires that you make time for Him during the day, that you go and you communicate with Him, which is prayer, that you go into His Word. Requiere que ores al Señor, que tengas ese tiempo para conocerle en su palabra, para escuchar su palabra, para dedicarle tiempo a Él, para hablar de lo que Jesús ha hecho en ti, para invitar a otros a conocer a Jesús. It's all a process. It's Es un ongoing. proceso. It's not done. Es un proceso, guiar a tu familia a Jesús, tus hijos, enseñarles a orar, enseñarles que Dios les ama, principios, valores, hacer lo correcto. Es un proceso que comprende toda nuestra vida laboral, familiar, todo, porque Cristo lo es todo. And unless you become this way, unless you work hard at it, you're going to be a mediocre Christian until you make that change. Y esta es la conclusión, de que a menos que tú hagas ese cambio, intencionalidad, vas a seguir siendo un cristiano mediocre y van a pasar los años sobre ti y solamente vas a tener a Cristo como tu religión de los domingos. Y Dios no quiere eso, porque Cristo dio su vida por ti porque te ama, derramó su sangre para que tú vivas para Él y le conozcas. And I don't know about you, but I don't want to be mediocre in anything, let alone the number one thing in my life, the most important thing in my life. I don't want to be mediocre. Do you guys? Yo no sé, ¿quieren ustedes ser mediocres? Yo no quiero ser mediocre, y menos en lo que importa más en la vida, que es Dios, porque un día todos vamos a morir y vamos a darle cuentas a aquel que nos dio la vida.